Diálogo Directo. 17 horas con 18 minutos. Continuamos en Punto Noticias, tercera emisión, y empezamos este espacio de entrevista con el asambleísta Roberto Gómez para preguntarle por qué luego de casi 6 meses el CAL aún no conoce ni califica el pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno. Bienvenido, soy Patricio Prata. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y yo creo que es pura impunidad, ¿no? Es la impunidad de quien pertenece también al oficialismo siendo presidente de la Asamblea. La Asamblea Nacional, si la ciudadanía siente el desprecio que siente con respecto a esa institución, o lo hacía con respecto a la Fiscalía antes de este cambio que hubo, y con muy puntuales cosas con el fiscal anterior, es porque no hace el trabajo que tiene que hacer. La Fiscalía tiene que, dentro de la función judicial, realizar los cambios en términos de las investigaciones y lo que manda la ley a nombre de la ciudadanía. Y la Asamblea Nacional tiene que hacer lo propio en términos de la función legislativa para que no exista impunidad política y que exista por parte de la ciudadanía esta sensación de que quien falla en la administración de lo público políticamente tiene que responder. Y estas cosas han llevado no solamente a la impunidad, sino a la corrupción que se profundiza en la impunidad. Lamentablemente lo vemos así. Y yo creo que es parte de las consecuencias nefastas de haberle dado la presidencia de la Asamblea a alguien del oficialismo. Justamente estaba revisando para la designación de las autoridades, tanto del presidente como de algunas comisiones, o de la mayoría de las comisiones, se realizó esta coalición legislativa en la unión de fusión de OAP, BIM, BADI, para llegar a esta alianza y tener una agenda legislativa. Ahora vemos que asambleístas como Eliseo Azuero están siendo investigados y es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, que ponen entredicho todos los procesos que se han llevado a cabo en este tiempo. Es decir, todos los votos que se han realizado, según hay varios reportajes, se pudieron haber movido de manera irregular en todos los procesos de fiscalización llevados hasta ahora en la Comisión de Fiscalización en este segundo periodo. Es decir, lo que hacen es sembrar una duda que no debería existir. Una cosa es suponer que hay cosas que no deben ser y que pueden ser que estén ahí. Y otra cosa es lo que el Ecuador está viviendo ahora, que lo está confirmando todo. Y está confirmando que la Asamblea Nacional en eso, pues yo me sumo a las palabras de Pancho Huerta. Yo nunca he conversado con él personalmente, hasta donde recuerdo, pero me sumo a esas palabras. Y él dice, aquí a mí no me gusta decirle a nadie mentiroso, pero la ministra de Gobierno y el presidente de la República no están diciendo la verdad cuando no explican que tuvieron que llegar a repartir cosas a cambio de tener votos en la Asamblea, no solamente para completar la mayoría que necesitaban para tener la presidencia de la Asamblea, sino para poder hacer pasar ciertas leyes o dejar en la impunidad, por ejemplo, a la ministra de Gobierno, o el juicio a Richard Martínez, que fue presentado, uno de los 5 juicios que tiene Richard Martínez, un mes antes, si no me equivoco, un mes y medio antes, que el juicio de la misma María Paula Romo, que fue presentado hace 5 o 6 meses. Entonces, en estos acuerdos, pues, algunas personas pudieron haber actuado de buena fe en el acuerdo. Yo creo que fue un error, por eso yo nunca me sumé a esos acuerdos, pero otras personas lo que hicieron fue hacer su agosto. Y el problema es cuando a cambio de un voto tú tienes algo. La misma ministra de Gobierno dijo en el proceso de la última comisión multipartidista que ella ha hablado con asambleístas y ha recibido nombres de asambleístas que recomendaban nombres para ciertos cargos públicos. Eso es simplemente la causal de denuncia, una causal donde la fiscal general de la Nación tiene que actuar ya dentro de la función judicial y donde la Asamblea Nacional tiene que darle paso al juicio político anterior para cerrar ese juicio y nosotros presentar el nuevo pedido de juicio político que tiene que ver con
todos estos intercambios que hacía el ministro de Gobierno o pidiendo nombres asambleístas de personas que recomendaban para cargos públicos. Es decir, presentar o va usted como asambleísta a presentar un nuevo juicio político, porque podría darse que, como en el caso del ministro de Economía, Richard Martínez, hasta el momento no se ha dado ninguno de los 5 que tiene en su contra. Lo que pasa es que cuando tienes 5 juicios políticos, unen los 5 juicios políticos y lo hacen en un solo proceso y lo salvan de una en 5 veces. Nosotros estamos terminando de escribir, seguimos llenando el último proceso de juicio político que vamos a presentar, pase o no el que está presentado ahora. Si lo presento ahora, más allá de que me faltan un par de cosas que están saliendo día a día, lo que van a hacer es unir los 2 procesos y la verdad es que si quieren salvarla, porque estos son juicios políticos, donde yo le asigno la responsabilidad política a la ministra de Gobierno por su responsabilidad dentro de los repartos y la corrupción que ha habido, que es distinta a la responsabilidad penal que tiene que asignarle a la Fiscalía. Por ejemplo, la sanción que han recibido los 3 asambleístas que han salido por estas comisiones multipartidistas, 3 o 4, son sanciones políticas que tienen como consecuencia la destitución. Las sanciones que hace la Fiscalía con la función judicial, son sanciones que tienen como consecuencia pérdida de libertad, resarcimiento económico, pérdida de disculpas, otro tipo de sanciones. Y en ese sentido, pues, la delincuencia política la ha llevado el presidente de la República, porque yo concuerdo con cualquier persona que diga que él es el responsable político en última instancia, responsable político, pero la ha operado la ministra de Gobierno, que es la persona que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Y yo también digo algo, porque digamos, seamos justos, si ella quiere señalar al señor Granda como que si él era el que repartía los hospitales a los asambleístas, o a la señora Andramuño, pues que lo diga en el pleno de la Asamblea. Y nosotros podemos proceder a sancionar políticamente también a estos ministros. Claro, entonces, para dar paso a este nuevo proceso de fiscalización en contra de la ministra, ¿podría presentar alguna resolución, alguna moción dentro de la Asamblea para que se dé primero paso a este que ya presentaron en enero? Hay un orden de prelación, que es que el de Richard Martínez, el primero de los 5 de Richard Martínez fue presentado antes. Entonces seguramente el CAL tiene que unir primero esos y después pasar el de la ministra de Gobierno. No hay ninguna razón para que no lo haya hecho esto, ninguna razón bien pensada para que no puedan hacer esto mañana o no lo hayan hecho en los últimos 5 meses. Simplemente es la consecuencia de haberle dado la presidencia de la Asamblea a alguien que es afín al gobierno. Obviamente lo que va a hacer es blindar políticamente a los personeros del gobierno. La diferencia entre un proceso de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional y un proceso de política y un proceso de fiscalización de la función judicial, que es otra función del Estado. Y ese es el problema. Esta es una de las consecuencias y yo por eso me opuse. Y ojo, sistemáticamente la ministra de Gobierno cada vez hay más cosas que la relacionan a todos estos acontecimientos de corrupción. Eso no la hace necesariamente responsable penal, pero sin duda alguna la hace responsable política. Eso tiene que quedar absolutamente claro. En el último audio, que no es un audio, es una transcripción que hemos escuchado, conocido parcialmente, pues ¿quién quita que no haya uno de esos 2 asambleístas grabado a alguien más de la Asamblea Nacional en esas conversaciones? Se dice que fue uno, el primero, que grabó al que fue incluido posteriormente. Yo no digo los nombres deliberadamente en términos de que son investigaciones penales. Así lo he decidido yo. Pero ¿quién quita que el que se grabó con el uno no haya hecho otra llamada o haya tenido otra reunión con alguna alta persona de la Asamblea Nacional y esto obliga a blindar más y blindar más y blindar más? Yo creo que no sorprendería que la Fiscalía tenga otro audio, otra transcripción,
y que lo filtre y que se filtre potencialmente muy pronto, ¿no? Eso es lo que ya pasó, que nos sorprendió a todos. Y ahora no hay que dejarse sorprender, ¿no? Claro, sí, justamente este audio salpica un montón de nombres de asambleístas, varios nombres de asambleístas, sobre todo de estos, de esta última bancada de integración del bloque independiente de Acción Democrática, y donde estaba justamente Eliseo Azuero, donde se movían y eran los que finalmente decidían ciertos votos, ciertas decisiones. En este sentido, con respecto al rechazo justo del último proceso de fiscalización de la ministra de Gobierno, María Paula Rojo, en diciembre, me parece que fue de 2019, en este caso, se habló de que no estuvo bien sustentado, de que hubo ciertas irregularidades de parte de los denunciantes. Podría caerse todos estos discursos que se han venido dando con todo lo que va sucediendo, con todo lo que va apareciendo en este tiempo. Mire, yo ya viví esto y yo creo que la ciudadanía lo vivió, los que lo siguieron, con el ex vicepresidente de la República. Lo mismo dijeron exactamente en el primer juicio político que le presenté. Y luego en el segundo le presenté exactamente lo mismo, más un par de cosas que eran nuevas. Pero como el primero lo archivaron en el CAL y no pasó al proceso de fiscalización, pude repetir todas las cosas. Y todo lo que se dijo en ese juicio político, luego fueron cuestiones que ya en otra función del Estado, pues las siguieron. Pero todas han tenido consecuencias en la función judicial. Con la ministra de Gobierno, pues le hemos presentado una batería de causales y todos aquellos que la blindaron son cómplices políticos, responsables políticos por las consecuencias de corrupción que han terminado siendo pagadas con la vida de la gente y con empleos, porque esa ministra de Gobierno debió salir en junio del año pasado, cuando fue presentado el juicio político, y no hubiéramos tenido a esa administración en el Ministerio de Gobierno cuando pasó lo de octubre. Y no hubiéramos tenido, y luego por octubre se hizo otro juicio político más con 3 causales. Bombas lacrimógenas caducadas, gaseo en los lugares de acogida. Y el nuevo juicio político que se viene, pues va a tener que ver evidentemente con la autorización de tener espectáculos públicos. Cuando teníamos un caso en Ecuador, cancelan los espectáculos públicos. Cuando tienes 7 casos en Ecuador, permites los espectáculos públicos. Permites que se reúnan 19,000 o 20,000 personas en el estadio, y luego de eso explota la pandemia de manera anticipada, que a todo el Ecuador en Guayaquil. Y muere toda la gente que muere. Pues aquí no estamos hablando de personas que tienen responsabilidades políticas porque no dijeron la verdad, que ya sería suficientemente grave. Estamos hablando de personas que con sus decisiones han tenido la consecuencia de que han muerto ecuatorianos. No hay regreso del más allá que sea perdonado políticamente. Ya todos eventualmente tenemos nuestras creencias y pensamos lo que creemos, pero esos muertos, muchos de los cuales todavía no encuentran esos cuerpos, tienen un responsable político, y es la ministra de Gobierno. Claro, justamente hoy se publicó estas disculpas públicas con respecto a la desaparición de cadáveres que, bueno, ahora en buena hora Guayaquil ya pasó, digamos, este pico de contagios, pero claro, sigue el drama de encontrar a sus familiares que no saben dónde están. Esto también sería una causal más dentro de este proceso, el tema de los desaparecidos, donde el gobierno con estas disculpas admite que no pudo controlarlo, y tuvimos, claro, detrás, antes, tuvimos discursos y cadenas nacionales continuas, diarias, de que todo estaba bien, de que todo estaba controlado, cuando hoy tenemos una disculpa pública de que no era así. Y lo mismo pasa en Quito. Hasta hace 2 semanas que todo está bien, que todo está controlado, que no hay que alarmar, que no quieren drama. El alcalde de la ciudad, más allá de estar de acuerdo, no, los hechos son los hechos. Decía, intensifiquemos los cambios, los toques de queda, intensifiquemos ciertos temas. El Código Nacional dijo no, y ahora cuando están llegando a un nivel
similar en características de Guayaquil, no en intensidad, ni cantidad. Están recogiendo también los muertos en las calles y en las casas en la capital. Pues. ¿Quién maneja esto? La ministra de Gobierno. Entonces, todas estas cosas se siguen sumando. Y luego, la Asamblea tiene que resolver si la va a dejar impune o no. Pero no se olvide algo, que cuando todas estas penas que pagan los políticos o los que violan la ley, todas estas sanciones tienen un objetivo de un sentido de reparar, de pagar frente a la sociedad un mal que han hecho, que han admitido o que ha sido determinado por la instancia que corresponde, ya sea penal en los jueces, o judicial en los jueces y política en la Asamblea. Cuando estas personas no pagan esa pena, es decir, no son censurados políticamente, les queda indeleblemente esa sanción permanente que va a ser señalada por la ciudadanía. Es decir, o se paga la pena con la sanción política o penal, o queda pendiente esa cuenta para con los ciudadanos permanentemente. Y cada día que caminen por el Ecuador, pues serán señalados como aquellos que quedaron impunes políticamente por las muertes, por el mal manejo, por las personas que quedaron varadas afuera, porque a los policías al principio, usted se puede imaginar, estoy tratando de validarlo, pero hubo un comunicado que a los policías se les daba $20 para que cojan sus mascarillas, cuando en esos momentos los doctores que trabajaban en los hospitales de los ministerios de la red de salud y de la seguridad social no tenían mascarillas ni implementos. Claro. Eso es lo que hicieron. Estas son las mismas personas que en octubre les dieron bombas lacrimógenas caducadas a los policías. Y esas bombas lacrimógenas caducadas a los policías no es que puedan ser más letales, no. Es que pueden no servir, pues. Es que un arma que no sirve es un implemento que no te funciona para repeler a la gente o para contener a la gente. ¿Y qué pasa? Terminan destruyendo la ciudad o terminan atacando al policía que supone que una bomba lacrimógena va a dispersar a la ciudadanía o va a impedir, no a la ciudadanía, a los manifestantes violentos. Y cuando ese policía se ve en la desesperación, ¿qué termina sucediendo? Tiene una bomba lacrimógena, tiene un arma que puede disparar y en lugar de tirarla en forma como tiene que tirarla, hace, sí, se me fue la palabra, lo que hace es tirársela al cuerpo o tirarla recto y termina volándole el ojo a alguien y ahí empiezan a tener todos los problemas que va a tener el Ecuador por lo que pasó en octubre. Claro, y en medio de estos cuestionamientos que nos ha recordado en este tiempo de entrevista, el presidente Lenín Moreno la incluyó en una terna para la vicepresidencia. ¿Cómo finalmente entender este proceso, este accionar del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, que no todo le sale mal, ¿no? Porque hasta donde dicen fue una jugada magistral, donde fue primera para no llegar. Así que qué bueno que les haya salido bien por el Ecuador. Pero más allá de eso, es un insulto a la ciudadanía, pues, ¿no? Es una afrenta a la ciudadanía. Es decir, el hecho de que hayan hecho lo que hicieron, más el cinismo y el descaro de decir que lo hicieron a propósito de ponerla primero para no ser. Entonces, el presidente de la República, lamentablemente, es un tipo que no está capacitado para gobernar, le interesa muy poco hacerlo, es un tipo que habría entregado las riendas de la nación a 3 personas, de las cuales, vean, yo no conozco al señor Roldán, me lo he topado una vez en una entrevista, cruzamos, ni siquiera nos lo topamos, no recuerdo haberlo visto nunca más. Pero él le hace muy mal al Ecuador, pues yo no sé si él es responsable políticamente de estas cosas. Pero a quien pusieron a frentear, ese sí tiene que responder políticamente, que es la señora ministro de Gobierno, Romo. Y el otro incompetente absoluto es el ministro de Finanzas. Es una persona que hace rato que no debía estar ahí. Es que las palabras
yo creo que la sensación ciudadana supera cualquier palabra que uno pueda usar para describir el nivel de incompetencia, el nivel de daño, el nivel de afectación a la realidad de la ciudadanía de tener funcionarios así. Funcionarios así tienen que haber salido hace rato del gobierno. No es que el Ecuador no es que no se ha caído por ellos, es que a pesar de estos animales no se ha caído. Claro. Porque la gente no se rinde, porque la gente trata de cuidarse, igual tiene que salir para salir adelante, porque la gente tuvo un ahorro, porque el que no lo tuvo trata de sobrevivir. Pero cualquiera que diga que es por el buen manejo de este gobierno es un anormal, que está mintiéndole al Ecuador con un cinismo servil que tiene que ser sancionado moralmente por cualquier ciudadano decente que lo escuche. Claro, sí, bueno, estaremos atentos en qué termina este nuevo proceso de fiscalización en contra de la ministra de Gobierno, porque sin duda esta crisis sanitaria, ciertas decisiones que se han dado deben tener un responsable político. Muchísimas gracias al asambleísta Roberto Gómez por su tiempo. Encantado para servirle, un gusto saludar. Punto Noticias, un noticiero para usted.